Hola, Renting Dragon aquí con otro video. Hoy quería hablarles de algo que tenía en mente hablar desde hace mucho, porque este video lo tenía en mente desde hace como un año, mientras estaba viendo un video en el que hablaban del tema de lo absurdo que era Dragon Ball AF. Y es que la persona mencionaba que le tocó ver eso en 2000, ¿qué era? ¿8? Os voy a decir varias cosas. Primero que nada, el rumor de Dragon Ball AF es más viejo que eso. El rumor yo lo venía oyendo desde principios de la década del 2000, justamente. O sea, cuando, cuando, cuando terminó Dragon Ball GT, mis compañeros de clase y gente de mi generación hablaban justamente de la idea o sea, básicamente decían, no, que va a haber, hay una continuación y que todavía no sale porque todavía está en Japón nada más, que es Dragon Ball, primero decían Dragon Ball F, luego Dragon Ball Super F y luego pasaron a Dragon Ball AF. Bueno, curiosamente sí se hizo realidad de toda esta estupidez, ahorita les explico. Y salían justamente con eso, ¿no? De que hay la siguiente transformación de Super Saiyajin tiene el cabello plateado y un montón todo el rollo, ¿no? De Dragon Ball AF. Yo no sé cómo es que el mito se esparció tan viralmente, porque pues no había ningún fundamento. El origen del mito viene de la persona que de hecho está trabajando con Toriyama en Dragon Ball Super. Lo que pasa es que este chico es un fan de Dragon Ball bajo el nombre artístico de Toyotaro. Él, pues básicamente hacía mangas no oficiales de Dragon Ball como pasatiempo, fan manga, y hacía dibujos. El rumor de Dragon Ball AF vino de un error de traducción de una revista japonesa, en el cual lo que estaban mostrando eran así como, se podría decir que arte conceptual de fans. Y justamente ese era arte conceptual de Toyotaro, que era básicamente la idea que Toyotaro tenía de la siguiente transformación en Super Saiyajin. Cosa que de hecho sí se puede decir que sí se hizo realidad, porque ese diseño de Saiyajin con el cabello plateado es en lo que Toyotaro basó el Ultra Instinto. Eso es idea de Toyotaro. Recordemos que Akira Toriyama dejó a Toyotaro, lo volvió básicamente el dueño de Dragon Ball ahora, para que Toriyama pueda dedicarse a otras cosas. Bueno, es su sucesor. Aunque yo pienso que lo mejor para los dos es que se dedicaran a los dos a otras cosas, cerraran Dragon Ball y se dedicaran. Y Toriyama básicamente solo interviene cuando Toyotaro se equivoca. Por eso Dragon Ball Super se siente muy diferente al resto de Dragon Ball, porque tiene dos escritores y uno de ellos no siempre está presente. Y ya lo he dicho antes, cuando tienes múltiples escritores hay problemas. Luego hablo de eso. La cosa está en que yo nunca entenderé porque, bueno, la cosa es que alguien tradujo, básicamente tradujo la noticia. Básicamente alguien tradujo la noticia o más bien la nota japonesa mal. Y en lugar de ser arte conceptual de fans, esta va a ser la próxima transformación de Saiyajin. Esa traducción del inglés llegó, se puede decir que a Latinoamérica, mal traducida otra vez, como esta es la próxima. Sale en el próximo Dragon Ball. O sea, fue una serie de malentendidos por malas traducciones, que llevó a que básicamente lo que era una idea de fans ofrecida por Toyotaro, lo que era una idea pues bastante inocente, se convirtiera en una leyenda urbana que arruinaría a generaciones enteras. Y lo más increíble es que a pesar del internet, porque justamente esto empezó en una época en la que había poco internet, en la que la gente luego no tenía internet, al menos en Latinoamérica, y pues los rumores se esparcían porque eran difíciles de verificar, más que porque hubiera rumores o no. O sea, era de, escuché esta cosa, no tengo pruebas, pero a lo mejor y sí, a lo mejor y no sé, porque no tengo forma de verificar. Ese es el problema central aquí. No teníamos forma de verificar los rumores, entonces eran solo rumores. Obviamente que cuando pasan 5 años y ves que nunca sale Dragon Ball F, Super F o AF, vas a decir,
era una leyenda urbana, nada más era una mentira, era un rumor del niño mentiroso de la esquina, que cuando éramos niños y adolescentes todavía le creíamos por ingenuos, la verdad, sobre todo yo que soy bien pinche pendejo ingenuo, pues sí, probablemente debería darme vergüenza de mí mismo. La cosa está en que la cosa está en que ¿cómo se dice? Mm, ¿Cómo se dice? No había tal, o sea, no había, ¿cómo se llama? No había prueba alguna, no había nada que demostrara que va a haber otro Dragon Ball, o sea, no había garantías de otro Dragon Ball. Akira Toriyama, como ya mencioné antes, ya había decidido que se iba a retirar. O sea, él mismo ya había dicho, es que ya no tengo ganas de seguir eso. O sea, no es como... mm, no es como que dijera odio Dragon Ball ni nada, sino que él ya quería decir adiós a Dragon Ball. Ya estaba, se podría decir que cansado de Dragon Ball. Y era porque o sea, él ya pensaba que, o sea, él pensaba con el arco de Cell ya es un buen final. Todo ahí lo presionó a ayudar en la producción de Dragon Ball GT y lo presionó a dar los derechos para la producción de Dragon Ball Evolución, que fue lo que lo hizo regresar y escribir Super. Esta es donde se pone interesante. Cuando él regresa para escribir Super, él ya está harto, se puede decir, de Dragon Ball, pero está molesto de lo que pasó con Dragon Ball Super. Entonces lo que hizo fue contratar a Toyotaro. O sea, se enteró de este chico talentoso que tenía un estilo muy cercano al de Toriyama, lo suficiente para que nadie lo notara, y decidió contratarlo. O sea, fue de, oye muchacho, ¿quieres trabajar a escribir Dragon Ball? Oye, que eres muy fan de Dragon Ball. Y pues en este momento tenemos, se podría decir que una vacante, porque no tenemos yo no tengo tiempo y tampoco ganas, porque ya estoy algo agotado de tantos años de escribir Dragon Ball. Entonces, ¿quieres escribir tu Dragon Ball? Para Toyotaro fue un sueño hecho realidad. Y entonces hizo Dragon Ball AF una realidad él. Pero aquí te va lo más gracioso, porque justamente el video que vi que me inspiró a hacer era uno en el que veían así hasta los DVDs piratas de según Dragon Ball AF y todo. Era una porquería que a mí me sorprende, porque me sorprende que la gente cayera en esa mentira, porque la mentira ya era vieja para cuando salieron esos videos. Porque esos videos supuestamente eran como de 2006, 2008. Y dices, ¿cómo es posible que la gente caiga en esta mentira? O sea, una mentira vieja y rancia. No una mentira vieja, una mentira vieja y rancia, que ya tenían tantos años de va a haber otro Dragon Ball, que ya, o sea, los fans de Dragon Ball de aquella época ya habíamos dicho, no, ya Dragon Ball terminó en GT. Ya no más Dragon Ball, porque ya Dragon Ball terminó en GT. De GT fue malo de por sí, entonces ya hay que dejar que Dragon Ball acabe. Y no, tenía esa gente, no, más Dragon Ball, y sobre todo los más jóvenes, yo creo que eran los que más querían más Dragon Ball, porque ves, nosotros los que ya habíamos crecido para ese punto, le dijimos, no, cuando éramos niños sí esperábamos el Dragon Ball Super F, pero nunca existió. Y ahora lo que me pregunto es, ¿cómo podíamos caer en eso? O sea, ¿cómo podíamos caer en esa mentira? Porque tenía amigos de Estados Unidos, ya bastante grandes, no eran niños. Porque yo ya iba en la universidad para esa época y estos chicos tendrían como unos 18 o 20 años. Yo tendría como unos 23. Amigos de Estados Unidos, tercos en que Dragon Ball AF era real y que iba a salir y que iban a pasar tal y cual cosa. Todos los rumores, y lo que me sorprende es de Estados Unidos, porque justamente todos esos rumores y tonterías que veías en esos videos DVDs piratas y en todas esas bobadas de Dragon Ball AF que probablemente te tocó ir
en la primaria, las estaban repitiendo estos chicos ya de 18 20 años. Y no, que sí es real, que sí existe. Obvio, unos años más tarde salió Dragon Ball Super. Y ellos así como, unos estaban como, entonces sí era real. Y otros como, ¿qué hago aquí? De hecho, un video también relacionado, el de hizo este chico, creo que era este César Hernández, que es el de los canales de Esquizofrenia Natural y Cordura Artificial. Creo que lo hizo César Hernández. Justamente un video hablando de eso. Hablando de que Dragon Ball Super es exactamente todas las estupideces, y es lo que es la palabra más apropiada, todas las estupideces e ideas inverosímiles que se habían propuesto como lo que iba a hacer Dragon Ball AF. Pero yo no entiendo, porque incluso no entiendo qué es lo que quería, qué es lo que significaba el F en el chat o qué. O sea, porque siempre era, o sea, justamente yo no sé de qué salió, de que después del Dragon Ball GT, que la GT era de Grand Tour, justamente por el concepto este de andar viajando por el espacio. Yo no sé qué les agarró justamente porque primero, o sea, el rumor en la época post Dragon Ball GT, el rumor en la década de los 2000 era Dragon Ball F. Y más tarde Dragon Ball Super F, que curiosamente en un efecto del destino, la verdadera continuación de Dragon Ball Z, la legítima continuación de Dragon Ball Z se llama Dragon Ball Super. Y la película que continúa. Y de veras es como situación del destino, porque no hay ninguna conexión directa, porque lo de AF y todo eso es un rumor gringo. Lo de F también. Bueno, ese fue un rumor gringo que se esparció muy rápido en Latinoamérica. La película, que esa sí la hizo Toriyama. Toriyama hizo las películas. De hecho, Toyotaro es el que hizo las partes de Super que no son las películas. Toriyama hizo las películas La Batalla de los Dioses y La Resurrección de Freezer. Pero justamente por eso digo que es como una obra del destino. Que es el título en japonés es La Resurrección de F. Y iba a ser Dragon Ball F. Es como, ¿qué vergas? Es pura es más que coincidencia, es lo que llaman un fenómeno de sincronicidad. Cosas conectadas que no pueden ser, no son coincidencia, pero tampoco pueden ser el destino. Coincidencia o destino, dirían. Eso es lo divertido, ¿no? Porque el rumor era Dragon Ball F, rumor del cual Toriyama no sabía, y el título japonés de la película La Resurrección de Freezer es La Resurrección de F, justamente porque no querían como spoilear del todo que era Freezer. Querían spoilearlo, pero no spoilearlo completo. Porque justamente el Freezer dorado, pues podría ser un pariente de él, ¿no? O sea, como Cooler y todos sus otros hermanos. Justamente querían así como dejarlo como será o no será. Y ya después te revelan que sí era. Era para subir el hype, ¿no? O sea, era bastante obvio, pero el título subía el hype. Por la remota posibilidad de que no fuera. Es una táctica, se puede decir que publicitaria. Y la otra coincidencia es justamente que el otro rumor era el de Dragon Ball Super F y la continuación de Dragon Ball escrita por Toyotaro y Toriyama, que básicamente junta las dos películas de Toriyama con las ideas de Toyotaro, es Dragon Ball Super. Es una coincidencia muy curiosa, pero la F sí no tiene lugar. ¿Qué era lo que significa la F? ¿As fuck? ¿All fucked up? ¿Qué es lo que significaba la A? ¿Qué es lo que significaba la F? Nada tenía sentido. Realmente, o sea, realmente es a lo que quiero llegar. No tenía sentido el concepto de Dragon Ball AF, Dragon Ball F, Dragon Ball Super F, por donde le pusieras. Pero desafortunadamente se hizo una realidad con Dragon Ball Super, porque justamente todas estas ideas inverosímiles. Y es lo que señalaba César, que hasta se hicieron memes de lo inverosímiles que eran, y la gente está insatisfecha y la gente se quejaba, pero era lo mismo de lo que hablaban. Es más, incluso Dragon Ball AF, uno de los rumores era justamente el regreso de Broly, o sea, de que Broly iba a revivir e iba a destruir el mundo, y Broly nunca fue oficial. O sea, Broly era un personaje que básicamente no escribió Toriyama. Es lo mismo que le pasa a Dragon Ball GT. Dragon Ball GT no era oficial porque no lo escribió. Se podría decir que eran spin-offs. O sea,
Era un universo alterno. Broly era de un Dragon Ball de un universo alterno. Recordemos que aparte de Dragon Ball tiene mucho acceso a universos alternos, ya con el hecho del viaje en el tiempo y todo eso. Entonces, sí era oficial, pero no era oficial. Sí pasó, pero no pasó. No pasó en la línea temporal de Dragon Ball Super. En la línea temporal de Dragon Ball Super, la línea temporal del manga, jamás conocieron a Broly. Por eso digo que es una mamada que todas las cosas que decían de Dragon Ball AF, como señaló César, pero sobre todo las cosas más estúpidas e inverosímiles se hicieron realidad y a la gente la gente que estaba emocionada cuando pensaban que iba a pasar no les gustó cuando se hicieron realidad, porque justamente la película Dragon Ball Super tuvo una película en la que aparece Broly. Ya no la vi. Lamentable o positivamente, o sea, yo perdí Dragon Ball Super en el arco de justamente porque se me empezó a hacer, justamente porque se me empezó a hacer como esas cosas que me contaba mi amigo de la universidad de Dragon Ball AF y dije, ya no quiero seguir viendo esto, se está volviendo estúpido. Me frené en el arco de Zamasu. Sí me llamó un poco la atención el arco del torneo de poder. Creo que sí vi una parte. Sí vi una parte porque me acuerdo que vi a este tipo que era el equivalente a Freezer de otro universo y todo esto de que usaba veneno y cosas así. Y sí, o sea, me pareció interesante. Sí, recuerdo que vi el principio del torneo de poder y ya no lo terminé de ver. En parte, no es tanto como que dijera no tengo ganas de verlo y a lo mejor ni día lo veo, pero fue como lo veía cuando estaba en la tele y como dejé de ver televisión, o sea, apagué la televisión y empecé a ser más selectivo con el entretenimiento que consumía. Básicamente puse todo lo que queda de Dragon Ball en la prioridad más baja, entonces me estoy perdiendo de todo porque está en la prioridad más baja. No porque o sea, estoy cansado de Goku, estoy un poco cansado de Dragon Ball, Goku se volvió un personaje, o sea, se arruinó con Dragon Ball Super, pasó de ser bueno, ya desde antes, desde el arco de Majin Buu, pasó de ser justamente es cuando se volvió el padre del año, cuando los chistes empezaron a meritar, porque básicamente engendró un hijo para nunca conocerlo. O sea, durante el tiempo que estuvo en el arco de Cell, logró engendrar un hijo para morirse casi de inmediato y después regresar en el arco de Buu y ni siquiera conocerlo y reconocer a su propio hijo como alguien de su familia a pesar de que era una copia de él. Es vergonzoso. O sea, ya desde ahí, y bueno, cuando uno era más joven no lo notaba, pero empezó a remarcarse mucho, ahí fue donde, o sea, tras su muerte en el arco de Cell, si se hubiera quedado ahí cerrada bien, con Gohan como un héroe, básicamente siendo el reemplazo de Goku, pero cuando revive tras el arco de Buu, cuando regresa con los humanos, con los mortales, tras el arco de Buu, pasa de ser un héroe valeroso que sacrificó su vida 2 veces para salvar al mundo y que no pudo conocer a sus hijos por su acto de autosacrificio a volverse un energúmeno imprudente. Porque es un padre ausente y aparte de todo no cuida su propia vida porque no le importa morir. O sea, durante su muerte, cuando fue el enfrentamiento por Raditz, fue para salvar a Gohan. Entonces esa muerte de Goku fue muy épica. Y el hecho de que lo revivieran ayudó mucho también, o sea, decir es que él es el héroe. Y ahí se puede decir que no le quedó de otra más que sacrificar su vida, salvar a su hijo y dejar a su hijo a cuidado de otros. Pero no queda mal. Después cuando se sacrifica, o sea, todavía ahí no conocemos a Goten, todavía ahí no nace poco después. Cuando se sacrifica, justamente, o sea, o sea, primero es esta situación de lo dan por muerto con Freezer y le dicen, no está muerto, está perdido en el espacio y entrenando. Cuando regresa después de ese entrenamiento y todo es como, ya está para quedarse y toda esta pelea con los androides y lo salvan, eso estuvo genial. Todo esto de Goku no puede pelear, o sea, porque en sí, Goku al ser el más poderoso en toda la trama muchas veces hacía que la trama dependiera de su ausencia, por eso también matarlo era necesario muchas veces, porque si hubiera estado vivo durante todo el arco, para empezar, si hubiera estado vivo durante todo el arco de la invasión Saiyajin a la Tierra, pues le dan la madre a Vegeta casi de inmediato, o a lo mejor no, porque Vegeta en realidad lo logra derrotar siempre, Vegeta es más fuerte, pero siempre hay alguna situación que pone a Vegeta en desventaja. Generalmente que él trabaja solo y Goku tiene aliados, entonces 2 contra 1 siempre va a tener desventaja él. Pero o sea, justamente si hubiera estado Goku en ese arco,
les dan en la madre por el simple hecho de que tenían a alguien muy cercano en poder a Vegeta, a pesar de ser más débil, muy cercano en poder a Vegeta para ponerles en la madre, y no está solo, entonces tenían un equipo con ventaja. Ya la poquita de diferencia se compensaba con todo, que fue justamente lo que pasó al final, se compensaba con todos los demás. Pero pues ese es el problema. Y después todo esto de que viajan a Nameku para salvar para salvar justamente, para detener la invasión de Freezer y para salvar al, al dios de la tierra, porque es la única forma de revivirlo a él y todo eso. Y que Goku se queda atrás por sus heridas, de nuevo era porque era necesario, o sea, justamente el que Vegeta lo dejara incapacitado era necesario para que Freezer fuera una amenaza, porque recordemos que Goku en cuanto llega empieza a patear traseros en cuanto entra, él es fuerte en esa trama y bastante estratégico también, o sea, no es tan imprudente. Después es cuando empieza el problema, justamente después cuando empieza el arco de Cell, Goku empieza a actuar de manera más imprudente, porque Cell le dice todo esto de, no, pues a partir de este punto, pues lo único que quiero es darte en la madre, porque lo que quiero es ser el más fuerte. Ya no tengo interés en andar destruyendo al mundo, así que vamos a hacer el torneo. Y el torneo de Cell fue muy inteligente también eso, porque de nuevo inhabilita a Goku y lo obliga a entrenar, lo obliga a crecer. Y ahí es donde, o sea, si hubiera cerrado ahí queda bien, porque justamente esta parte cuando se sacrifica mandando a Cell a explotar, ahí debió haber acabado, para que quedara bien. Pero después de eso, bueno, también quedaba bien con la idea de Gohan ahora es el héroe. O sea, eso hubiera quedado bien si no hubieran revivido a Goku en el arco de Buu. Hubiera quedado perfecto, porque ahora era Gohan es ahora el héroe. O sea, Goku se sacrifica, Cell regresa porque el muy cabrón es casi indestructible. Y entonces es a través de Gohan que ahora es la victoria y ahora es el siguiente héroe. Eso hubiera sido perfecto. Por eso, aunque muchos critican el arco del Gran Saiyaman, para mí es buenísimo. Porque justamente es Goku ahora está participando en aventuras en el mundo de los muertos y Gohan se encarga del mundo de los vivos. Hubiera sido perfecto dejarlo así un buen rato. Tenerlos a los dos alternando básicamente las aventuras de los dos, padre e hijo, diferente línea, diferente ubicación. Uy, eso hubiera quedado perfecto. Pero no, tenían que revivir a Goku a huevo, sí, en el arco de Buu, para que participara en un torneo de artes marciales al cual ni le correspondía. ¿Por qué? Porque, quiero estar en el torneo de la Tierra. Y entonces es cuando empieza a parecer imprudente, porque justamente pone en peligro su vida como si no le importara. Y empieza a parecer un mal padre por la presencia de Goten. O sea, si hubiera sido Goku nunca conoció a Goten porque sacrificó su vida, eso es heroico y trágico al mismo tiempo. Pero ya cuando dices, no, pero es que cada que puede ir y conocerlo cuando quiera, incluso puede ir como fantasma y tomar una forma física y entonces, ¿por qué chingados estuviste ausente durante 5 años o más? Esa es la bronca también. Y es que hay una forma de hacer que tomes forma física para que participes en el torneo y la única diferencia es que vas a tener el alito flotando aquí y ya. Entonces, ¿por qué mierda no hiciste eso desde que te sacrificaste con Gohan? ¿Por qué nadie nos dijo? O sea, justamente el arco de Buu empezó a desmoronar todo eso. Y el arco, lo que fue Dragon Ball Super le puso en la madre con esas cosas como cuando le pregunta, cuando se sorprende de que Vegeta besa a Bulma y es como, entonces nunca besaste a tu esposa. Y Vegeta, o sea, y de hecho yo pienso que es intencional tanto de parte de Toyotaro como de Toriyama como una forma de ir porque Toriyama lo ha dicho, es que la gente glorifica de más a Goku, entonces yo pienso que es intencional como de decir, no, es que él tiene defectos, él es un gran peleador, él es valiente, él es fuerte pero es imprudente y no tiene ni idea de las normas sociales porque es un salvaje. Porque Vegeta constantemente lo regaña de su conducta irresponsable durante todo Dragon Ball Super. Y ese arco del torneo de poderes donde le puse en la madre porque fue, ¡ay, qué divertido! Vamos a hacer Bokurano, pero irresponsablemente. Para los que no conocen Bokurano, que por cierto odié el anime, dicen que el manga es mejor, pero empiezo a pensar que no tengo ganas de leerlo, porque no me gusta leer tragedias. Pero justamente el concepto de Bokurano es básicamente peleas de mechas, un torneo de mechas, con el propósito de, básicamente hay demasiados universos, así que hay que destruir algunos para hacer espacio, como si tú quisieras borrar cosas en una computadora. Y entonces el argumento es ese, ¿no? O sea, peleas de mechas y el mecha del universo que pierde es el universo que destruyen.
Y entonces aquí es el equipo que pierde su universo, su línea temporal es destruida. Entonces para mí es una mentada de madre el torneo de poder porque odio a Goku no. Odio la idea de pierdes en este juego y ahora tu universo tiene que morir. Entonces eso fue algo que no me gustó desde el principio del torneo de poder. También por eso le fui perdiendo interés. Pero la idea de que básicamente Goku... O sea, porque Zeno iba a destruir esos universos de todas formas según. Y después con el deseo, eso estuvo bien, con el deseo de 17. En lugar de un deseo egoísta. Y el que él tenía un deseo egoísta en mente, pero en lugar de un deseo egoísta restaura todos estos universos porque está ojete destruirlos. Eso estuvo chido. Eso fue bueno y me lo spoilearon. Así que yo también te lo spoileo. No, porque a mí no me duelen los spoilers. De hecho me gustan los spoilers porque así si no tengo tiempo de ver algo, al menos ya sé qué es lo que quiero ver cuando lo vea. Cuando me dé la oportunidad, ya sé qué es lo que voy a ver. Sí quiero verlo, eventualmente sí quiero ver el cierre del torneo de poder, sí quiero terminar de ver todo eso y voy a esperarme a que acabe. Voy a esperarme a que acabe Dragon Ball básicamente para terminar de verlo. A lo mejor nunca. Me va a pasar lo mismo que con One Piece. Eh, pero justamente, o sea, lo que me gustó fue eso, o sea, en lugar de un deseo egoísta e irresponsable como los que habrían tenido los otros, el Android 17 se avienta un deseo chido. Eso está bien escrito. Pero justamente yo no pienso que esté tan mal escrito. O sea, yo pienso que a Toyotaro le falta experiencia y que justamente su emoción de fan, sus lentes de fan, se puede decir, a veces hacen que no cuide un poco la trama. Y justamente es cuando pasa que se hacen realidad cosas de Dragon Ball Super F, Dragon Ball F, Dragon Ball AF, como le quieras llamar, en Dragon Ball Super, como es el Ultra Instinto, es el Saiyajin plateado de Toyotaro. Y nótese que justamente todos así como rumores y eso, no eran rumores. Los rumores se basaban en ideas de los fans japoneses que no sabían que se estaban volviendo rumores. O sea, ellos nunca oyeron de Dragon Ball AF. Los fans japoneses que decían, sería cool si pasara esto. O sea, no era como, esto va a pasar, mira esto, va a volver Broly, el Saiyajin plateado. No, era como, esta idea es genial, mira. Checa esta idea, me parece genial. Y justamente Toyotaro, o sea, el Saiyajin plateado y el Ultra Instinto es la misma cosa. O sea, es básicamente Toyotaro tiene la idea de que Goku se vería chido con el pelo plateado. Es eso y ya. Y el torneo de poder por eso siento que le puso en la torre, porque fue dar rienda suelta a las fantasías onanistas de Toyotaro. Y porque fue dar rienda suelta a pintar a Goku como un irresponsable y un energúmeno. Escuché que los últimos arcos, estos de los dioses y todo esto, ya tienen una situación un poco mejor. O sea que básicamente ya volvió el Goku estratégico, ya mejoraron todo y ya pusieron básicamente un enfrentamiento en el cual la pelea es o sea, justamente tiene importancia y no es nada más pelear por pelear. Igual, por ejemplo, de todas formas, incluso en todos esos arcos, desde el torneo de Cell, esto es algo que desde el torneo de Cell y un poco desde el arco de Nameku, cuando justamente Goku salva a Freezer, pero que ahí de hecho quedó muy bien, pero en el torneo de Cell sí se vio mal esto de que Goku quiero pelear contra ti con todo tu poder, entonces te voy a hacer tan fuerte que destruyas al mundo y si estás debilitado te doy una semilla del ermitaño. Eso se vio mal y eso se ve mal desde el torneo de Cell, que justamente acepta la idea del torneo a cambio de pelear con Cell al máximo. Eso no está, eso se ve mal, eso justamente es cuando empieza a verse irresponsable. Con Freezer estuvo bien porque justamente Freezer está a punto de morir y él le dice, te doy suficiente energía para que sobrevivas porque creo que puedes redimirte, e inmediatamente Freezer lo ataca y es cuando Goku queda así como, no puede ser, o sea, dijiste que ibas a cambiar, dijiste que ibas a ser mejor y me traicionaste, y que lo ataca de nuevo y lo derrota y no lo logra matar de todas formas porque Freezer es un cabrón muy aguantador. Eso estuvo muy ingenioso porque justamente es como la idea de yo tenía este plan de traicionarte desde un principio y caíste. Y eso remarca la maldad de Freezer y remarca la bondad de Goku, pero con Cell ya era irresponsabilidad y con Majin Buu ya fue una abominación porque permitió un genocidio a cambio de pelear con él al máximo. Eso estuvo mal. Eso estuvo mal y aunque, ay, no te preocupes, lo revertimos con las esferas, eso no cambia el hecho de que estuvo mal. Pero bueno, lo que no entiendo es cómo la gente podía querer más Dragon Ball después de eso con tan buen final y cómo pudo haberse esparcido el mito. Y justamente lo que hice fue hacer un análisis de cómo se esparció el mito porque, como ya dije antes, primero era Dragon Ball F, luego Dragon Ball Super F.
Y luego Dragon Ball AF y la gente seguía creyendo hasta que se hizo realidad en un fenómeno de sincronicidad perturbador, en el cual de alguna manera Toriyama y Toyotaro hicieron resonancia con todas esas ideas estúpidas, incluyendo el regreso de Broly, el regreso de Freezer también se esperaba, o sea, muchas de las ideas, justamente la idea era Freezer va a regresar del infierno y no, aquí lo que encontraron fue una forma de revivirlo. Y curiosamente lo que agarraban eran clips justamente de las películas viejas no oficiales en las que todo eso sí ocurría. Porque sí, Freezer regresó del infierno en varias ovas y películas que no eran, básicamente no era la línea temporal, principal, eran spin-offs. Freezer revivió varias veces. Fue vergonzoso. Y después Dragon Ball GT. Ya no hablemos de Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, lo único que nos dio bueno fue a Pan, a Giru y un montón de mundos por explorar que eran divertidos. Pero todo esto, el arco de los dragones fue malo. El arco de Baby fue malo, malísimo. O sea, el arco de las máquinas mutantes fue el último bueno. Y cuando se hace toda la revelación de... Ahí se echó a perder. Ahí se echó a perder. Lo último bueno fue el arco de las máquinas mutantes. Y a mí no me van a hacer cambiar de opinión que el resto fue malo. Y que el arco de los dragones, a pesar de que tuvo partes buenas, fue malo. Y que el final a mí no me gustó, porque no me gustó lo de Pan anciana. Y no me gustó lo de Goku ahora es adulto porque antes era niño. Y no me gustó cómo lo cerraron con la despedida más lacrimógena posible. No, el final fue malísimo. Muchos dirán que fue bueno, no, el final fue malo. Todo lo que es después de las máquinas mutantes fue malo. Fue lo suficientemente pasable para disfrutarlo y divertirse un rato, para verlo y decir no estuvo tan mal. Y en el arco de los dragones, uno de los dragones fue bastante bueno porque era que no quería ser malo. Eso fue divertido, porque da esta dinámica de su trabajo es ser el malo, pero él no quiere ser el malo y entonces es un malo con honor. Eso me gustó, pero el resto del arco fue malo. Y se acabó. Fue malísimo. Y bueno, también si tú eres de los que les gustan las lolis, pues había bastante buen fanservice con Pan. Así que sí, Pan fue lo mejor de todo Dragon Ball GT. Fue bastante malo, o sea, ya haciendo a un lado todo el humor, chistes, comentarios raros. Fue bastante malo Dragon Ball GT. Ah, el intro fue lo mejor que tuvo. Eso sí, objetivamente el intro de Dragon Ball GT, una maravilla. Una maravilla de intro, me encanta. Pero no fue bueno. Y debió haber terminado, o sea, Dragon Ball debió haber terminado en el arco de Cell. Para ser bueno. Para ser bueno, pero no tan bueno en el arco de Buu. Para ser regular en Dragon Ball GT. Para no llegar a malo tiene que acabar pronto. Porque está arruinándose con eso. Porque se están haciendo realidad todas esas cosas bobas de que la verdad eran fanfics de Dragon Ball. Es un fanfic gigante. Pero de todas formas, incluso yo pienso que con un poco de pulirle y trabajar ahí, que Toriyama esté más presente, puedan hacer un buen final y hacer que cierre como una buena historia. Con momentos penosos, con momentos malos, los cuales por suerte algunos no fueron oficiales como Dragon Ball GT, pero se le puede dar un buen cierre. Bueno, eso es todo por hoy. Randy Dragon se despide y alguien dígame en serio qué es AF. El primer libro de la serie Gremios de Hablan, Estimados Flame, está disponible en español a través de Amazon. Pueden seguir el enlace abajo para saber más.